levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, queremos saludarte con cariño y sinceridad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y orar al Señor que bendiga tu vida como nunca en este día. Que el Santo Espíritu de Dios te visite, como decimos los cristianos en nuestro lenguaje, aunque sabemos que el Señor habita con nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un decir de que el Dios que está en nosotros se manifieste, que Dios se manifieste en tu vida hoy, hablándote y a través de la palabra fortaleciendo tu hombre interior por el Espíritu. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, amados, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, los versículos desde el 12 en adelante. Pero el ángel dice, y se turbó Zacarías al verle, o sea al ángel, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, o sea de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el cuarto mensaje que el Señor nos ministra o nos predica acerca de este pasaje de la Escritura. No pensábamos que iba a ser así, creo que va a seguir, porque no es una casualidad. Yo soy testigo de que Dios elige los mensajes desde siempre en este lugar y no permite que la mente humana intervenga en su designio, en su propósito de alimentar a su grey, de alimentar a su iglesia. Como mensajero de esta casa testifico que el Señor guía nuestros pensamientos hacia los pensamientos de su corazón. Algo está pasando en la tierra. Se oyen noticias de cosas que están pasando en Europa y en otros lugares de la tierra. Aquí mismo en la ciudad, después de 25 años, Dios está tocando una trompeta y nos está reuniendo a los pastores de nuevo a buscar el propósito del Señor, y estamos humillados porque la primera vez le fallamos al Señor. Dios siempre nos ha usado como casa espiritual. El Espíritu Santo me trajo a la memoria días atrás y me dijo, yo los he usado a ustedes como presagios, como dijo el profeta Isaías. Yo y mis hijos somos presagios a Israel.
somos señales para Israel. Y el Señor me hizo ver, y esto nos incumbe a todos, pero especialmente a Hugo y a Graciela, que han sido saetas, flechas. Dios me dijo, yo los envío a ustedes a todos los lugares de la tierra. Ustedes muchas veces entendieron, otras veces no entendieron. Pero me dijo, vuestro trabajo como casa profética no será en vano. Un día abriré los ojos y ustedes verán la trascendencia que tuvo vuestra obediencia. Porque no hay un lugar en la tierra donde nosotros no hemos ido a orar. Muchas veces, varias veces fuimos a lo más norte, Alaska, a lo más norte, a lo más sur, en Sudamérica, a lo más sur, al este, al oeste. Hemos ido al Asia Menor, a Turquía, donde están las 7 iglesias. Estos candeleros aquí representan las 7 iglesias, porque fuimos donde están las 7 iglesias a orar. Fuimos a Alemania, donde Lutero clavó las 95 tesis, donde comenzó la reforma. Fuimos a la casa de John Wesley, donde comenzó el avivamiento metodista. Fuimos a otros muchos lugares. Tenemos una casa de oración en el centro de la tierra. Hemos ido muchas veces aquí a Estados Unidos, muchas veces a lo que consideramos la puerta de esta nación, donde entraron los peregrinos a Plymouth, Massachusetts. Si yo me pongo a decir los países que hemos ido a la China, a tantos países a orar, llamando ese avivamiento, llamando eso. Antes de que la iglesia comenzara a hacer guerra espiritual, nosotros fuimos desde el 94, cuando no se hablaba de eso. Y no fuimos porque con ese énfasis de guerra espiritual, fuimos a orar por las naciones y a desatar lo que Dios había hecho en el pasado en estos lugares, y para que Dios despierte a esas naciones y su propósito en las naciones. Hemos ido a Israel, a Egipto, bueno, a muchos lugares del oriente hemos ido, amados. Y el Señor me trajo eso a colación. Y yo profeticé que Dios no se va a volver a la ciudad, y nos ausentó por cerca de 25 años. Y Dios ha comenzado un movimiento de oración, y los pastores estamos haciendo vigilias. Y muy pronto aquí vamos a comenzar a interceder como nunca. Porque ya tengo instrucción del Señor. A su debido tiempo. Ustedes saben que septiembre comienza para nosotros el año ministerial. No es en enero, es después de la fiesta. Hay muchos asientos vacíos porque hay hermanos que después de la fiesta se ausentan. Naturalmente toman sus vacaciones. Estamos ya al final del verano. Los niños entran a las escuelas. Pero pronto Dios nos va a tocar a nosotros como casa espiritual una trompeta. Dios me hizo mirar el asunto de esta mañana cuando me hablaba. Y me despertó para hablarme. Y entre sueños me hablaba. Y me habló del edificio. Y me dijo, ese sueño que apareció, que tú todavía no me acuerdo ni del sueño, ni de la hermana, ni del incidente. Pero Dios lo sacó del olvido y lo trajo a la memoria para revelarnos lo que va a pasar con ese edificio. Así como pasó en el primero, hubo tantas cosas que se cumplieron, así va a ser con este segundo. No solamente tiene la connotación de lo que sucede entre nosotros como iglesia, sino que nosotros como una casa profética estamos representando a la iglesia de Cristo en el mundo. Dios nos ha dado mucho amor por la iglesia. De hecho, tenemos 24 horas de oración hace más de 35 años. Es orando por la iglesia cada día, orando por Israel, orando por las naciones. Oramos por varias naciones cada día, porque el Señor nos ha encomendado que oremos al Señor. Pero algo grande va a suceder, y aquellas personas que extrañan aquellos tiempos, yo quiero decirles que los tiempos que vienen van a ser más gloriosos, más poderosos y más intensos. Más intensos. Dios va a crear una conciencia, va a despertar cosas muy poderosas
que Él depositó en nosotros. Y cuando digo depositó en nosotros, no es que en un momento de nuestra vida depositó eso, sino que eso estaba guardado en la mente de Dios desde la eternidad. Y llegado el cumplimiento, Dios lo va a hacer entre nosotros. Por eso, mis amados, yo sé que estamos acostumbrados a jugar a la iglesia, como los niños, ¿no? Venir el domingo, venir el jueves, venir a esto, participar. Usted puede, oigan bien, usted puede participar sin ser parte. Participar sin ser parte. La palabra participación significa el que tiene parte. Usted puede participar y no tener parte. En otras palabras, como Jesús le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Su boca puede estar adorando y su corazón distanciado de Dios. Pero eso no es lo que Dios ha diseñado para su vida. Por eso usted está aquí y por eso Dios le está hablando. Es que oye, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estos mensajes son proféticos. Y es el principio de una exhortación que durará no sé hasta cuándo. Pero hay un pueblo que como tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, ese pueblo va a escuchar a Dios. Y esta vez para siempre. Y Dios nos ha puesto como ejemplo a Juan el Bautista, porque él es el pueblo, él es el instrumento que le preparó el camino al Señor. Y como dice el versículo 17, que él fue delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Preparar el camino al Señor, en el caso de los profetas, los instrumentos, es volver los corazones de los hijos de Dios a Dios y a la prudencia de Dios. Y yo quiero abundar más en el ministerio de Juan el Bautista, porque ahí está la ilustración para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, comenzando con el versículo 67, vamos a leer para que veamos cómo se le prepara el camino al Señor. Acuérdense que, escuchen este pensamiento. Hay dos palabras claves en este versículo 17 y es que Juan preparó el camino al Señor para a la vez preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. Y hay dos verbos que son semejantes, preparar y disponer. Y escuchen, parte de la preparación es lograr la disposición de un pueblo que ama a Dios y que ha oído a Dios. Es parte de la preparación. Y aunque hay una diferencia entre preparación y disposición, porque preparación es la capacidad, la capacitación, diríamos así, y la disposición es la actitud hacia Dios, en este caso, y hacia el propósito de Dios. Igual que la palabra aptitud y actitud. Aptitud nos habla de la capacitación, de la destreza, del talento, en el caso natural. En el caso espiritual, aquí aptitud significa una previa preparación espiritual, en este caso. Preparación del corazón. Para que ese corazón capacitado también tenga una actitud o una disposición hacia lo de Dios. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Entonces, Juan es una ilustración porque es el mensajero que preparó a Israel para la primera venida. La iglesia representa, y los mensajeros de hoy somos también los que estamos preparando el camino al Señor ahora para la segunda venida del Señor o para cualquier cosa que Dios quiera hacer previamente. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando nació el niño, profetizó. Comencemos con el versículo 67. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo:
Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos, en santidad, en justicia, delante de él todos nuestros días. Párense ahí. Preparar a un pueblo. Naturalmente, Zacarías hace alusión al pacto que Dios hizo con Abraham. Librarlo de los enemigos, puede ser los enemigos naturales, pero espiritualmente son los enemigos espirituales. Para ese pueblo bien preparado, y la preparación consiste en andar en santidad y en justicia delante de él. ¿Qué significa? Andar en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Eso es preparación. Eso es preparar el camino al Señor. La preparación aquí no está hablando de un entrenamiento ministerial que nos enseñen a predicar el evangelio o pasar por un instituto o un seminario. No está hablando aquí de ejercitar los dones espirituales. Aquí está hablando de preparar el corazón de acuerdo a la verdad, a la justicia y a la fe, en este caso del reino de Dios, para que seamos aptos e idóneos para administrar la gracia de Dios, en este caso en esta generación, y prepararnos nosotros, y preparar a la iglesia, y preparar a los que serán añadidos a la iglesia, para que puedan hacer la obra final de Dios, y también aquel día estar listos y dispuestos para el reino de Dios. Pero hay que hacer una obra previa, santidad y justicia, andar en esos caminos de la santidad y de la justicia delante de Dios, delante de Dios todos nuestros días, no en momentos, todos nuestros días. Seguimos. Y dice, y tú niño, ahora se dirige al niño Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, o sea, de Jesús, para preparar sus caminos. Seguimos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Parémonos otra vez ahí. No, déjenmelo ahí. Hablamos de para andar en santidad, ¿en qué? Y en justicia. Ahora dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Cuando pensamos en conocimiento de salvación, posiblemente estamos pensando en el evangelio en cuanto a la vida eterna. Y esto lo incluye porque está hablando de Jesús. Y Jesús preparó al pueblo para la salvación. Pero la salvación implica más que el perdón de nuestros pecados. La salvación implica más que la reconciliación del hombre con Dios. La salvación es todo aquello que Dios ha diseñado para deshacer en nosotros el reino de las tinieblas y que trasladados al reino de su amado Hijo podamos vivir de acuerdo a Dios, a su voluntad y propósito, de acuerdo a su carácter. Dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados. Eso hizo Juan. Y después vino Jesús y completó. Seguimos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Cristo, aurora significa amanecer, el alba, cuando comienza el día. Y con Jesús comenzó el amanecer de la salvación, el amanecer de la redención, el amanecer de la esperanza. Amén. Está hablando de nosotros, está hablando de Jesús.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, la luz desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Todo eso que está diciendo ahí es la misión de Juan, y es nuestra misión también. Dar conocimiento de salvación al pueblo, conducir al pueblo a la santidad, a la justicia de Dios, dar luz, iluminar al pueblo, porque Jesús es luz y nos hizo luz a nosotros, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Nosotros pues entendemos como camino de paz pues la reconciliación con Dios, que nos da la justificación, que nos da paz para con Dios, lo cual es verdad y es esencia también del logro de la paz. Pero la paz es el camino de Dios, implica muchas cosas. Preparar el camino a Dios para eso. Vivir en paz es vivir en confianza, vivir en serenidad, vivir establecidos, confirmados, inconmovibles, en paciencia, en perseverancia, entendiéndose por paciencia bíblicamente, mantener serenidad y tranquilidad en medio de las pruebas y de las aflicciones, y manteniéndonos esperanzados en medio del dolor, como venciendo el dolor, como Cristo lo venció en la cruz. Y como todos los santos vencieron, la Biblia habla de la paciencia de los santos, que es la perseverancia de los santos. Y eso incluye también el mensaje de la paz, que nos prepara para ser idóneos, aptos y estar bien dispuestos. ¿Se imaginan ustedes un pueblo que está lleno de convicción en cuanto a la santidad, a la verdad, al conocimiento de Dios, que anda en luz, como mencionando todo lo que dice ahí, que anda en el camino de la paz? Como un pueblo que haya adquirido esos dones de la gracia de Dios no va a estar equipado para tener un corazón disponible para Dios, dispuesto y disponible para Dios. ¿Por qué es importante la disposición? En el mundo natural, en el mundo laboral, en el mundo académico, usted puede tener preparación sin disposición. Puede tener aptitud sin actitud. Pero en la vida espiritual es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque que está preparado espiritualmente, parte de la preparación es un corazón dispuesto, entregado y pronto a obedecer, a caminar con Dios y a lo que venga. Porque eso es parte de la preparación. La disposición es parte de la preparación. De hecho, no está completa la preparación si no se logra la disposición en el corazón de los iniciados en ese proceso. ¿Están conmigo? Amén. Continuamos. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación a Israel. Ahora, pasemos al capítulo 3, que sigue hablando de Juan. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos. Leemos rapidito para llegar a donde queremos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Parémonos ahí, porque tenemos que ir entendiendo y aplicando el ministerio de Juan, relacionándolo con nuestra misión. Juan predicó el bautismo del arrepentimiento.
no hay nada que le prepare el camino al Señor como el arrepentimiento. El arrepentimiento es un rompimiento con el pasado para ser idóneos y estar dispuestos a andar en el presente. En último análisis, no es una casualidad que Juan lo primero que predica es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa arreglemos nuestras cuentas con Dios. Y las cuentas con Dios no es como la filosofía de los políticos, de borrón y cuenta nueva. El arrepentimiento no es borrón y cuenta nueva. Eso es un error. Es no entender lo que es el arrepentimiento. Literalmente la palabra griega arrepentimiento significa un cambio de mente. Es sentir tristeza por haber ofendido a Dios. Tristeza profunda de haber obrado mal y haber ofendido a Dios. El cambio de mente incluye lo que sigue, la conversión. Un arrepentimiento sin conversión no es completo. Usted puede sentir remordimiento por algo, pero si usted no se aparta de eso, no es un verdadero arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio de mente. Cambio de mente es cambio de corazón. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento incluía lo que la ley llama restitución. ¿Recuerdan ustedes cuando Natán habló a David y hizo que David, a través de aquella anécdota, aquella historia o parábola, él se autocondenara y dijo: ese hombre es digno de muerte? Ese que teniendo tantas ovejas y siendo rico le quitó la única ovejita que tenía este hombre. Y él dijo: este hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y él se autocondenó. Y David en su autocondena dijo, no solamente que era digno de muerte, sino que dijo: este hombre debe pagar 4 veces más por lo que hizo. Porque según la ley, cuando usted mataba o robaba o dañaba, malograba una oveja a un vecino, usted tenía que pagar con 4 ovejas, no con una. Usted mató una oveja, la dañó, de alguna manera se la robó, la dañó, lo que sea, 4 ovejas se le tenía que dar al vecino. Si no, no era arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Zaqueo, que es el hombre que saqueaba? Cuando él se bajó del árbol, le dijo: Señor, si yo le he robado a alguien, él dijo: la mitad de mis bienes, eso es más que la ley, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y a todo el que yo le he robado le doy 4 veces tanto. Significa, yo voy a restituir todo el daño que yo he hecho. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es venir y llorar delante de una persona y decirle: mira, perdóname, yo fallé. Bueno, es lindo reconocer que fallaste, pero si tú, por error, si tu hijo lanza un balón y rompe una ventana de la casa de un vecino, y tú vas donde el vecino: mire, vecino, perdóneme, ya yo discipliné a mi hijo, lo castigué. El vecino va a decir: vecino, usted hizo muy bien como padre con castigar a su hijo y disciplinarlo. Pero ¿quién paga la ventana de mi casa? Arrepentimiento no es I'm sorry. No. Resuelve el problema. Eso es. Ya lo van a ver como Juan lo dice cuando predica el arrepentimiento. De acuerdo a la ley,
usted ve de acuerdo a la ley algo literal, diríamos. Usted ve algo solamente, usted puede ver las letras, pero la ley tiene espíritu también. De hecho, en el Nuevo Testamento la ley está abolida como letras, pero no está abolida en espíritu, porque la ley es la santidad de Dios y la santidad de Dios nunca va a estar abolida. Las letras, ¿por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la ley está abolida como pacto. No estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia. O sea, las letras están abolidas, pero el espíritu de la ley no está abolido. ¿Qué es el espíritu de la ley? Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se levantare contra su hermano y le dijere estúpido, ya lo mató. Yo nunca he matado a nadie, ni una mosca. Pero ¿sabe cuántas personas usted ha ofendido? Hay palabras que son como golpe de espada. No se oyen los amén. Entonces, matar a una persona con un cuchillo, con una pistola, físicamente, quitarle la vida, eso puede aplicarse a las letras. Pero hay maneras de matar, que es el espíritu de la ley. Otro ejemplo dijo Jesús: está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo nunca he tocado a una mujer salvo a mi esposa. Bueno, con las manos, sí, pero con la mente has tocado muchas posiblemente. ¿Ven lo que está vigente de la ley? El espíritu de la ley. Eso sigue vigente y será vigente toda la vida. Y es bueno que lo sepamos. Una cosa es lo literal, que demanda un mandamiento de Dios, y otro es el aspecto espiritual de un mandamiento. Como hemos nacido de nuevo, Dios exige de nosotros que vivamos en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, dice el apóstol Pablo: y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Añade: sobre tales cosas no hay ley. En otras palabras, no se necesita ley en el fruto del espíritu. Eso es lo que Pablo dice. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice: el que ama guardó la ley. Porque la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amar a tu prójimo. Y dice Pablo: el que ama a su prójimo no le hace daño. Así que no hay que matarlo ni robarle. Eso está de más decir: el que ama no lo va a matar, no le va a robar, no le va a codiciar. Ese es el espíritu de la ley. Amar. ¿Te entendió eso? Pues estoy hablando de la preparación para lograr la disposición. Usted tiene que tener convicción cuando usted se arrepiente. Porque nadie que no ame a Dios y teme a Dios se va a arrepentir. Nadie. Usted no va a sentir tristeza por haber ofendido a Dios, y el profundo deseo de apartarse del mal y restituir el agravio, si usted no está siendo movido por el Espíritu Santo, si usted no ama a Dios con todo su corazón, si usted no aborrece el pecado. Porque temer a Dios es amar a Dios y aborrecer el mal. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Eso es arrepentimiento, apartarse del mal. El arrepentimiento es un don de Dios. Me gusta lo que dice en Jeremías 31 cuando habla de las 10 tribus de Efraín. Efraín dice, voy a parafrasear, dice: Señor, arrepiénteme, conviérteme. En otras palabras, si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Es Dios que produce el arrepentimiento y la conversión. Pero tú tienes que disponer tu corazón, diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo dispongo mi corazón. Porque el Señor toca y llama.
aún en el corazón nuevo, donde obra el Espíritu Santo, Dios necesita tu disposición. Porque ahí el bien está en ti, dice Pablo, el bien está en mí, el hacer es el problema. Entonces Dios produce el querer como el hacer. Si maduramos, si crecemos en la relación con Dios, vamos a tener las dos cosas. Lo tenemos en el hombre nuevo por el Espíritu Santo, pero como la carne se impone, nos subyuga, nos sujuzga y quiere gobernar nuestro interior, es muy difícil arrepentirnos. Hay gente que se cansa de arrepentirse, pero nunca se convierten. La palabra convertirse significa dar una vuelta y retomar el camino hacia Dios. Eso es arrepentirse. Y después de arrepentirse viene el convertirse. Estamos tratando hoy que la disposición es el resultado de una buena preparación espiritual. Por eso me estoy deteniendo en el mensaje de Juan. ¿Qué fue lo que Juan predicó? ¿Qué hizo Juan para preparar un pueblo bien dispuesto para cuando Cristo viniera? Y de hecho, usted ve las pocas personas relativamente que fue resultado del ministerio de Cristo, relativamente. Acuérdense que había miles y miles, cientos de miles de personas a quienes el Señor Jesús les predicó desde el norte hasta el sur, toda Judea, hasta Siria, todos esos lugares. Y Jesús iba todos los días por 3 años y medio. Fueron muy pocos. Si medimos por los 120 que entraron al aposento alto, eran muy pocos. Fue resultado. Porque ahí dice, Él logrará que muchos hijos de Israel se conviertan, pero no todos. De hecho, eran un % muy reducido. Eso revela la condición espiritual del pueblo. Siglos han pasado y todavía Israel ni mira a Jesús. Ni siquiera los musulmanes por lo menos creen que fue un profeta. Israel lo mira como un impostor. Es terrible eso. Terrible, hermano. Terrible. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Continuemos. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, eso dice, Isaías 40 dice eso, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparar el camino, acuérdense que en este caso el camino en nosotros está en el corazón. Ahí está el camino. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Mire, por favor, no me pasen hasta que yo no te diga, por favor. Dice 2 cosas ahí: preparar y enderezar. El camino tiene que ser preparado. ¿Por qué el camino tiene que ser preparado? Porque Dios no puede pasar en la vida humana si no se le prepara el camino. ¿Por qué? Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. Así como los cielos con relación a la tierra, así son mis caminos con relación a vuestros caminos y mis pensamientos con relación a los de ustedes. No es una condición arbitraria de parte de Dios. No paso si no me preparan el camino. Eso no es una arbitrariedad, eso no es un requisito caprichoso. Es una necesidad imprescindible. Lo divino no puede pasar por lo humano si lo humano no se limpia, no se endereza. Es imposible. Ahí Dios no transige, hermanos. Hasta ahí llega el amor de Dios. El amor, la misericordia de Dios jamás le va a pasar por alto a la verdad y a la justicia de Dios. Óiganlo bien, nunca la misericordia va a neutralizar a la verdad y a la justicia.
en la cruz del Calvario pudo haber misericordia porque Cristo cumplió la verdad y satisfizo la justicia. Y como complació la verdad, satisfizo la justicia, se puede manifestar la misericordia. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que no se entiende del Calvario. Porque nosotros hablamos del resultado que nos beneficia a nosotros, pero no entendemos lo que estaba en juego, no entendemos la trascendencia de lo que estaba sucediendo, no entendemos lo que hizo el Hijo. El Salmo 85 dice que en la cruz, que hubo un tiempo donde la justicia, la verdad y la misericordia se encontraron y se besaron, y fue en la cruz del Calvario. No puede haber misericordia si no hay justicia. Por eso es que, escuchen, lo que pasó con Cristo, de que ni aun a su propio Hijo lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Eso, que Jesús tuvo que ocupar nuestro lugar, y como el hombre pecó, Cristo tenía que ser perfecto para poder devolverle la perfección a Dios que el pecado le quitó al hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hubiera habido misericordia si no se satisface la justicia de ninguna manera y la verdad. Por eso no puede ser borrón y cuenta nueva. Escuchen, el arrepentimiento es lo mismo. El arrepentimiento es que a usted sentir dolor por haber ofendido a Dios y disponer su corazón para apartarse del mal y restituir el mal, usted está diciendo, yo estoy dándole lugar a la justicia de Dios y le estoy dando lugar a la verdad de Dios para que Dios tenga misericordia de mí. Oiga bien, porque Dios acepta el arrepentimiento como si tú hubieras vivido la verdad de la justicia, porque tú sientes dolor por haber ofendido a Dios. Es igual que cuando tú te aferras a Jesús. Cuando tú pecas y tú te aferras a Jesús, el Padre ve que tú no estás usando a Jesús simplemente como un medio para alcanzar un fin. El Padre conoce tu corazón. Alguien dijo que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados no confesados. Es una gran verdad. No es borrón y cuenta nueva. Cuando usted se aferra al Señor y dice, Señor, por la sangre de Cristo, no es que usted lo diga con énfasis, lleno del Espíritu Santo. Dice, no, tú puedes zapatear y todo y hablar en lengua. No, yo estoy viendo si tu corazón. ¿Quién conoce más el corazón que Dios? Y Él sabe si en realidad tú te estás apropiando de la justicia de Cristo debidamente, dependiendo de ella, creyendo de verdad en ella. Porque cuando tú te aferras a la justicia de Cristo, es porque tú amas lo que Él hizo. Y si tú amas lo que Él hizo, tú vas a amar su justicia. Porque Cristo, por satisfacer la justicia del Padre, que el hombre no podía hacerlo y lo hizo, entonces tú tienes que ver la justicia. No solamente como el manto que te arropó, sino como el manto que satisfizo a Dios y resolvió tu problema en cuanto a tu pecado. ¿De dónde está en mí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Esa es la parte del evangelio que no se predica, que no se entiende. Dios conoce el corazón. Hay mucho lloro y muchas emociones en el cristianismo. Pero Dios quiere más que emociones. No significa que sea malo emocionarse y llorar. No, somos seres humanos. El asunto es qué hay detrás. Si solamente son emociones y lágrimas. Cuando usted se vaya a arrepentir, usted tiene que llevar su pecado al Calvario, llevar el pecado a la justicia de Dios y decirle a Dios, mi pecado te ofendió y yo no tengo ninguna justicia para saldar mi deuda y limpiarme del pecado. Pero yo he hecho mano con toda la fe que me diste en la justicia de Cristo, para que la justicia de Cristo me limpie, contrarreste mi pecado y me arrope para que lo cojo y lo sucio mío no se vea. Y así debe ser el arrepentimiento. El arrepentido le tiene que decir a Dios, mi pecado
mi pecado, hizo que el inocente Hijo de Dios fuese abandonado por mi Padre en la cruz del Calvario. Te está diciendo, tú aborreciste tanto el pecado me separaba tanto de ti, que yo oí la voz con un grito desgarrador en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que dijo, nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Por tus pecados. Tú tienes que sentir lo mismo cuando tú te arrepientes. Lo mismo, ese grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué te ofendo? Dios mío, ¿por qué soy tan débil? Dios mío, ¿por qué vuelvo a lo asqueroso y a lo puerco de esta naturaleza? Dios mío, santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Grita, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego exclama, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Es un aplauso al Señor. Estamos entendiendo, hermano. Esa es la preparación de vida. Si usted no llega a ese nivel en el conocimiento de salvación, en la santidad, en la verdad, y usted no entiende cuándo se manifiesta la misericordia, cuánto Dios aborrece el pecado. Si tú quieres saber cuánto Dios aborrece tu pecado, haz una visita al Calvario. Ni a su propio Hijo lo escatimó, ni a su propio Hijo lo perdonó. Aún de su propio Hijo se separó, porque tu pecado te separa de Él. Tú tienes que sentir lo mismo en el arrepentimiento. Lo mismo tienes que sentir. Y yo también. Tenemos que sentir eso. Dice, pastor, estos son palabras mayores. Ahí tenemos que llegar. Eso es un pueblo bien dispuesto. Eso es el preparado. Si no, estamos jugando a la religión y a los cuentecitos que nos cuentan desde los púlpitos a través del internet. Cosas muy lindas que nos hacen aplaudir, decir amén, saltar y brincar. Pero el Dios del cielo está diciendo, eso es un mensaje superficial e incompleto. La gloria se escribe con sangre. La misericordia se logra con justicia y verdad. Cristo lo hizo. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por eso hay que preparar el camino al Señor. Vamos a suponer que el Dios del cielo va a pasar, como Isaías 40, la ilustración de Isaías 40, que es lo que está citando aquí, es un rey que va a pasar por un lugar. Ahora, ustedes miran cuando viene un presidente a nuestros países, una persona importante, lo vemos cuando el Papa va a nuestros países, que la gente lo venera tanto y a veces hacen carreteras y preparan y gastan tanto dinero simplemente para unos 2 días. En las Olimpiadas, pues otra cosa, preparan porque viene gente del mundo entero. Pero cuando una persona, un rey en aquellos días iba a pasar, se hacían caminos nuevos para que pase el rey. Y había muchos escombros y maleza. Eso es la idea de prepararle el camino para que él pase. En el sentido espiritual es lo siguiente: Dios es santo y tiene que pasar por un camino sucio. Usted al santo, imagínese que ese es el camino ahí, y hay cochinada y vómito y excremento y moscas, insectos y porquería en el medio, y Dios va a pasar por ahí. Usted le dejaría a Dios que pase por ahí. Diga la verdad. Usted no lo haría con nadie que usted respete. Mucho menos con Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener. Dice que ni aun la luna y las estrellas son limpias delante de Él, y que en sus santos no confían. Mucho menos el hombre abominable y vil, que bebe la maldad como agua, dice el libro de Job. Dios, si el santo va a pasar por un camino, se tiene que santificar el camino.
limpiarse de toda inmundicia. Eso es preparación para que haya disposición. Y si hay injusticia en ese camino, ¿puede el Dios justo pasar por un camino de injusticia? ¿Puede el Dios verdad pasar por un camino de mentira? ¿Puede el Dios de amor pasar por un camino de odio? ¿Puede el Dios de amor, el Dios paciente, pasar por un camino lleno de ira y de raíz de amargura? ¿Entienden ahora lo que es preparación para disponerse? No es un arrebato emocional. ¡Oh, yo voy en el nombre de Jesús, para allá voy yo! No. La fe es reflexiva, no impulsiva. Miren cómo se lee. Entonces, preparate el camino, enderezate las sendas. Enderezate las sendas. Hermanos, Dios no anda por caminos torcidos. El camino de Dios es recto. Recto como Él debe ser el camino. No anda Dios por curvas. Dios, la carroza, el séquito divino, el trono de Dios no anda por caminos torcidos, porque Él es recto y solamente anda en la rectitud. Enderezad sus sendas. Todo lo torcido debe enderezarse. Seguimos. Todo valle se rellenará. Ustedes saben, aquellos caminos, hay caminos que tienen muchas irregularidades, hoyos, zanjas. Entonces dice, el séquito de rey no puede pasar por donde hay tantas irregularidades, por decirlo así. Cosas altas, cosas bajas. Dice, no. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte. Rellenar. Hay que rellenar, hermanos. Para preparar el camino de Dios hay que rellenar. Hay muchas zanjas en tu vida, o muchas cosas montañosas y raras. Todo valle se llenará y se bajará todo monte. O sea, todo lo que está muy elevado, muy altivo. Porque el orgullo es un monte. Ese pecho. Eso, bájate, hermano, que viene el Rey de Gloria. Todo valle se llenará. Se va a nivelar. A nivelar. Y lo que está torcido se endereza. Y lo que está muy montañoso, muy altivo, muy elevado, se baja al nivel para que pase. Y el monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados. Y los caminos ásperos allanados. Wow. ¿Saben los caminos ásperos que hay? Uy, ay. Gente que son como cuchillos. ¿Cómo tú tratas a tu esposa? Con aspereza. ¿Y cómo tratas tú a tu esposo? Con aspereza. ¿Cómo tú tratas a tus hermanos y a los demás? Con aspereza, con grito, con todas estas cosas. Solamente estoy aplicando el mensaje para que usted entienda que preparar el camino no es una retórica bonita, linda, sino que implica que todo lo que es humano, dañado por la carne, debe asemejarse, igualarse al Espíritu, a la vida del Espíritu. Continuemos. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. En otras palabras, para que se vea la gloria de Cristo viniendo, entonces hay que preparar el camino. Isaías lo dice más hermoso que eso, porque termina diciendo que la hierba del campo debe secar. Aquí dice, sécase la hierba, cáese la flor. En ese texto la palabra de Dios permanece para siempre. Y después dice para que se levante la hija de Sión y diga, tu rey reina.
para tú decir, es ahí el Cordero de Dios. Y decir, Cristo viene de verdad. No solamente es tu predicación, ni siquiera es tu testimonio el que dice que Él viene, que tú lo crees, para preparar el camino al Señor. Ahora, los versículos que siguen los voy a leer rápido porque quiero llegar a un texto. Vamos a poner ahí el 7. Lo voy a decir rápido ahora porque quiero llegar al versículo 17, pero quiero que pasar rápido por el 7. Y decía a las multitudes, pongan atención hermano para que vean lo práctico del mensaje de Juan, que salían para ser bautizados por él. ¡Oh, generación de víboras! ¡Wow! Gracias a Dios que yo no le estoy predicando a víboras, sino a lagartillos. Que son indefensos, ¿no? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Wow, fuerte, Juan. Seguimos porque no tengo tiempo para detenerme. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que prepara y da disposición? Frutos. ¿Qué busca Dios? Hojas secas. No, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa es la almohada de Israel y de los judíos. Somos hijos de Abraham. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes de vuestro padre el diablo sois hijos. Así dijo Jesús cuando dijeron que eran hijos de Abraham. Otra palabra, no se agarren de la promesa y del pacto. Porque el pacto no es simplemente las promesas de Dios que me benefician. Porque el pacto implica que para yo, según la ley, para yo disfrutar del pacto, yo tengo que vivir como el Dios del pacto, agradando al Dios del pacto. Amén. Abraham vivió así. Dios puede aún de las piedras levantar hijos a Abraham. Seguimos porque no quiero llegar a... Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Está hablando a un pueblo rebelde. Eso no se aplica literalmente a ti, a mí. Se aplica espiritualmente a ti, a mí. Amén. Espiritualmente. Naturalmente, al que no ha nacido de nuevo, le cae todo el peso de la ley. El que ha nacido de nuevo está en la gracia. Y como tiene el corazón nuevo de la gracia, se aferra al Dios de la gracia en Cristo como el que hizo lo que yo tenía que hacer. Y que ahora Dios me cuenta el que yo lo crea como si yo lo hubiera hecho. ¿Usted entendió eso? Esa es la fe. En la fe Dios te cuenta lo que tú no has hecho. Lo que Cristo hizo como si tú lo hubieras hecho. Y por creer ya Dios te lo cuenta como justicia. Esa es la grandeza del evangelio. Seguimos. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Recuerda el día de Pentecostés, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante y es fuego, la gente dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hay una reacción de un corazón. No ardía el corazón cuando nos hablaba, dijeron los dos camino en Maús. Y compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra produce ese clamor, ¿qué haremos? No hay tal cosa como que se predica la palabra y no pase nada. Si ahora yo estoy predicando y no está pasando nada en tu corazón, yo quiero decirte que la debilidad no está en la palabra, puede estar en mí como mensajero y en ti que no tienes un corazón. Pero si tú tienes corazón, yo tengo la unción de la palabra, entonces tú vas a decir, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted nos ha hablado hoy de muchas maneras. Dígame qué es lo que hay que hacer. Prácticamente dígame lo que hay que hacer.
Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vienen esas palabras, entonces. Oímos tu discurso, pero entonces, ¿qué haremos? Y miren a Juan ahora. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Parece ahí, mire, ve su armario lleno de ropa. Algunas que compró y que nunca ha usado y que nunca va a usar. Y ve a su hermano que anda andrajoso. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Santiago dice, no le diga al hermano, vete en paz, tú eres un bendecido de Dios. Y no, saca de tus reservas y bendice a tu hermano. No a los vividores. No a los vividores, porque en la iglesia hay muchos vividores. Y yo quiero aprovechar esto para que usted abra los ojos, hermano. ¿Saben por qué en esta iglesia está prohibido hacer colectas? Pablo es más exigente que nosotros. Pablo dice, cuando habla de las necesidades, el que tiene las mujeres, dice las viudas, dice Pablo, que hay que ayudar a las viudas que en realidad sean viudas. Que sean viudas. Y si alguien tiene una madre viuda, sosténgala para que no sea una carga a la iglesia, para que así haya para los que en verdad tienen necesidad. Wow. Y Pablo dice que esa persona que pide ayuda a la iglesia debe haber lavado los pies a los santos. No que el día de la misericordia 25 que nos lavamos los pies, que eso viene pronto por ahí, no lavar los pies, es haber servido a los santos. Usted sabe, la gente que nosotros ayudamos aquí no se lo decimos a nadie, porque a la derecha no puede saber lo que hace la izquierda. Y yo le voy a dar un consejo: ayude al que tiene necesidad, no a los que viven pidiendo, y escúchame, e insinuando sus necesidades. Peligrosísimo, hermano. Yo aborrezco esto. Yo aborrezco esto. O sea, la gente que me llama, pastor, deme un consejo. Tengo las 4 llantas del auto que no están buenas. ¿Usted cree que las debo cambiar? Yo no tengo mucho, por eso no sé qué hacer. Yo le tengo que decir, hermano, si me vas a pedir, dímelo directo. No me venga con cuento a vestir de consejo. Usted tiene que ser sabio y entendido, hermano. Si aquí nos hacen colectas, nadie puede venir aquí a vivir de esta iglesia. Usted tiene que ser entendido, sabio y entendido. Cuando usted vaya a ser generoso, hágalo en el espíritu. En otras palabras, cuando usted sienta algo, no porque la persona le está pidiendo, porque hay muchos engaños en el internet y por donde quiera hay engaños. En las iglesias, gente que vive de eso. Si yo le dijera lo terrible que es eso, lo terrible que es eso. Es una cultura en la iglesia que la gente va a predicar y lo honran con una ofrenda. Aquí lo hacemos con los predicadores que vienen. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia me da un salario. Yo duré 8 años sin recibir salario. Fue el error más grande que cometí, porque el obrero es digno de su salario. Pero le doy gracias a Dios por su salario, porque cuando yo voy a predicar a las naciones, yo rehúso las ofrendas. Me la dan, me la quieren dar, me la quieren imponer. Y le digo, muchas gracias, hermano. La iglesia me paga un salario. Cristo me mandó a predicar y debo predicar de balde, como de balde he predicado el evangelio. Yo entiendo que hay personas que no tienen una iglesia que le dan un salario. Entonces, el obrero es digno de su salario. No es malo eso. No es malo darle una ofrenda a un predicador. Pero hay predicadores que van a los lugares, y es cultura de la iglesia, y le dicen, yo conozco un hombre en Nueva York. A mí me llamaban antes, pastor, mira, yo tengo un pastor que viene de tal lugar, es amigo mío, y él va a durar 2 meses en Nueva York. ¿Tú le puedes conseguir algunas iglesias por ahí donde él predique? Claro.
Esta iglesia me da 500, aquella me da 400, esta me da 1000 y salgo. Es como llegar a Tarsis. Hay pastores que es como llegar a Tarsis. ¿Saben lo que dice? Que Salomón iba a Tarsis y traía pavos y traía oro y vienen con esos barcos cargados. No. ¿Tú sabes qué significa la palabra apóstol, apostelos en griego? Oí al profesor mío de griego decir que la palabra apostelos, apóstol, se originó cuando los barcos salían de Fenicia, del Mediterráneo, y eran enviados a llevar los frutos y los productos a todos los puertos. En otra palabra, el apóstol va a llevar, no a traer. Si es apóstol verdadero, va a llevar. Pablo decía: el oro y de la plata de ninguno de ustedes he codiciado. Lo que ha sido necesario, estas manos me han sido. Hasta que las iglesias comenzaron a ver la necesidad de sostener al hombre de Dios para que no se esté ocupando de hacer tiendas, porque le quita el tiempo del llamamiento. Eso es otra cosa. Hay maneras dignas de vivir del evangelio sin ser usureros y sin ser miserables y sin ser oportunistas. Yo creo en la generosidad, porque Dios nos enseña a hacer. Déjenme decirle lo siguiente: no está prohibido bíblicamente hacer colectas. De hecho, Pablo hizo colectas. El problema es que no había tantos vividores como ahora. Y aún Pablo tuvo que regular eso. Y por eso aquí Dios nos dijo: cualquier necesidad, si somos fieles en los diezmos y las ofrendas, habrá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y nosotros suplimos necesidades. No lo decimos porque yo no voy a decir: ayudamos a fulano. No, hay iglesia que dice: ayudamos a tantas personas. No es necesario hacer eso. Lo hacemos. ¿Y sabe qué le decimos a la gente cuando la ayudamos? Te pedimos solamente una cosa: no se lo diga a nadie. Porque si te va y le dice a aquel: mira, me ayudó la iglesia, esto se vuelve un welfare aquí. Porque hay gente que no quiere trabajar, y el que no trabaja tampoco coma, dice la Biblia. Y hay personas que tienen un salario, se ponen a comprar televisores y a comprar iPad y a comprar iPhone, y gastan el dinero de la renta en otras cosas y después están pidiendo para la renta. Entonces la iglesia tiene que pagar las malas administraciones de la gente. No, eso no es reino de Dios, hermano. Y dice: pastor, usted se desvió del tema. No, yo estoy en el mismo tema: prepararle el camino al Señor. Es integridad para con Dios. Amén. Hermanos, evangelio es santidad para con Dios. Le voy a decir la razón por la cual voy al mundo entero y no recibo la ofrenda. Le voy a decir por qué. 2 razones tengo para no recibir ofrenda. Que no es malo que me la den, no es malo que honren al ministro. No está hablando que esté en contra de eso. Está hablando de... Miren, la primera razón es porque yo tengo un salario. Ya yo tengo mi salario. La iglesia me da un salario para que yo supla mis necesidades, y si mis necesidades están suplidas, yo tengo que ir a predicar porque Cristo me mandó a predicar. ¿O no? ¿Ah? Y la segunda razón, ¿sabe cuál es? La más importante para mí: que no se me dañe el corazón. Porque cuando usted va a un sitio le dan una ofrenda, y cuando usted vuelve, usted le está esperando, y si no se la dan, usted se enoja. Y si le dan menos de lo que le dieron de pasada, dice: ay, parece que ese mono no estuvo tan efectivo y tan ungido que me bajaron la ofrenda. Hermanos, no hay nada más asqueroso que el corazón del hombre. Por eso hay que prepararle el camino a Dios en pureza y santidad. Hablar del evangelio cualquiera, vivir el reino solamente a los que tienen corazón. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, porque esa gente era los que cobraban los impuestos y cobraban de más. Usura, ganar de más. Seguimos.
o cobrar impuestos de más. También le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Párense ahí, párense ahí. ¿Saben ustedes por qué saben ustedes que a los soldados se les pagaba con sal? Y por eso habla de salario. Confúrmese con su salario. Claro, es sal, estoy hablando, es una metáfora para decir confórmese con lo que. Porque hay gente que no importa cuánto ganan, viven quejándose. Es una eterna queja. Pregúntale a un dominicano cómo están las cosas. Nunca en mi vida vi a alguien dominicano, ¿cómo están las cosas? Malo. Esto está malo. Nunca había nadie diciendo, no, todo está bien, eso está muy bueno esto. Ya. Como en el tiempo de Trujillo no se puede decir, Trujillo era un dictador dominicano que mató un montón de gente, un criminal. Y en su tiempo nadie podía decir que las cosas estaban mal. Entonces delante de unos calieses eran eran como los espías del gobierno. Le preguntaron a alguien, a un comerciante, ¿cómo están las cosas? Y él miró y dijo, están muy buenas, pero no se venden. Están buenas, pero no se venden. Quedó bien. Puede llegar el preparar el camino que uno se conforme con su salario. Claro, no te está diciendo que tú seas un conformista. Parece que los soldados hacían protestas y cuantas cosas. Yo no sé, Juan sabe por qué lo dijo. Pero esto se aplica espiritualmente. Dice la palabra que si tenemos vestido con qué comer, seamos contentos, dice la palabra. Seamos alegres. Amén. Sé felices con lo que Dios nos ha dado y demos gracias por lo que Dios nos ha dado. Seguimos porque no hay tiempo. Quiero llegar a un versículo antes de terminar. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Seguimos. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora viene el texto que yo quería leer, que quizás lo siga en la próxima. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Déjame explicarte este texto lo que significa. ¿Saben lo que es el aventador? El aventador, para que lo entiendan en un lenguaje sencillo, era en forma de una pala que tenía la forma como dedo de las manos, así largas. Entonces, cuando se trillaba el grano, en este caso el trigo, entonces la era es el campo donde se hacía. Había que hacer esto había que hacerlo en campo abierto, no bajo techo, por lo siguiente. Miren lo que hacía. Tomaban los granos del trigo, levantaban con el aventador, lo levantaban así y lo tiraban al aire. Entonces, escuchen, el propósito era separar la paja del trigo. Como el trigo era más pesado, o el grano, estoy hablando ahora del trigo, como el trigo era más pesado, pues tendía a caer. Y como la paja casi no tiene peso, se la llevaba el viento. En otras palabras, qué tremenda ilustración. Y ese no tiene su aventador en la mano para limpiar su campo y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?
Qué tremendo. Cuando se trilla y ya el grano está listo, está ahí el grano, se levanta con el aventador y se avienta, se tira al viento. Entonces el trigo tiende a bajar porque tiene peso. El trigo, que somos los creyentes genuinos, auténticos, tenemos el peso de la gloria de Cristo. El peso de la santidad, el peso de la justicia, el peso de la integridad. El peso de la integridad. La paja se la lleva el viento, porque no tiene peso. Y el viento, que representa el Espíritu Santo, pero también puede ser las pruebas, lo que sea, se lleva todo. Y hermanos, en ti y en mí, Dios quiere separar el trigo de la paja. Muy pronto el Señor va a tomar el aventador y va a tirar. Y todo lo que sea trigo va a bajar. Y todo lo que sea paja se la va a llevar el viento. Y tú solamente serás trigo de Dios. Qué manera de Juan terminar su mensaje. Qué manera de terminar el mensaje. Miren, es una ilustración poderosísima. Porque miren, la paja, muchas pajas se la llevaba el viento y otras se caían a los lados. Se la tomaban y la echaban en el fuego. También se usaba mucho la zaranda, zarandear el trigo en la criba. ¿Han visto como la criba? Santo Domingo dicen el guayo, ¿no? ¿Cómo se llama? El sedazo, como hacen los albañiles. Y se pone uno lleva aquí. Entonces todo lo que es paja y lo inservible se va por los hoyitos, a las grietas esas. Y entonces se queda arriba el trigo, el grano, pero limpio. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere el Señor? Separar y limpiar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Separar y limpiar. ¿Qué quiere el Señor, iglesia? ¿Qué quiere Dios, iglesia? Separar y limpiar. Eso es preparar el camino. Separar y limpiar. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Señor, toma tu aventador. Queremos ser separados. Yo quiero ser trigo solamente. No quiero que haya paja en mí. Levantémonos, hermanos. Quiero orar por ustedes en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por lo que ha hecho en este día hermosamente. Nos ha ministrado al principio con la palabra profética que nos dio. Porque eso es un mensaje profético, lo que pasó al principio acá. Porque Dios, la profecía incluye 3 elementos: consolación, exhortación y edificación. Si hubo cualquiera de los 3 elementos, hubo profecía. Profecía no solamente decir el futuro o anunciar cosas para que se cumplan. Extiende tu diestra, vamos a orar. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, Señor, muchas gracias. Qué hermoso tú eres, cuánto tú nos enseñas, cuántas riquezas de gloria hay en tu palabra, Señor. Señor, nosotros tenemos el corazón nuevo. No tenemos que pedir un corazón nuevo, ya lo tenemos. Lo que sí vamos a pedir es vivir de acuerdo a ese corazón. Vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, para que lo que es adánico no se imponga en nuestras vidas. Dios mío, este mensaje lo necesitamos para ayer, para hoy y para mañana. Este mensaje lo necesitamos en lo personal para crecer y madurar.
para ser efectivos, para agradarte en todo como hijos amados, pero también lo necesitamos para poder terminar lo que tú comenzaste y preparar a la iglesia, a Israel y al mundo para la venida de Cristo. Somos esa iglesia. Tú nos has enseñado, Señor, la vida en el Espíritu. Tú nos has enseñado, Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, tú nos has enseñado lo que es la vida del reino. Queremos vivir en la vida del reino. Señor, prepara nuestros corazones, danos arrepentimiento, danos conversión, que seamos genuinos, hijos de Dios sin mancha, en una generación mala y perversa. Danos sabiduría y discernimiento espiritual, que seamos como la iglesia de Éfeso, que podía distinguir entre los falsos profetas y entre los verdaderos apóstoles. Hay en este tiempo tantas falsedades, tantas cosas raras, Señor, y necesitamos tener, Señor, ser astutos, tener discernimiento, pesarlo todo por la palabra. Danos ese criterio, Señor nuestro Dios, y a usar la sabiduría para guiar a los demás y guiar nuestras vidas y nuestros hogares. Padre Dios mío, todo lo que implica, Padre, la preparación espiritual, a nosotros los ministros, Señor, a nosotros los ministros, Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú nos capacites, Señor. Capacítanos. Capacítanos. Danos el espíritu de Juan el Bautista, Señor. Danos ese espíritu. Tú quieres y tú necesitas, antes de la venida del Señor, un pueblo preparado y dispuesto. Ayúdanos a trabajar incansablemente, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, Señor. Guárdanos, Señor, de entretenimiento. Satanás nos tiene como hacen los encantadores, con las serpientes tocándonos la flautita, Señor, para entretenernos, y nosotros bailando, y el encantador entreteniéndonos, y muchas cosas usa el diablo para entretenernos. Sácanos del mundo del entretenimiento. Ayúdanos a ir a lo que tiene valor, a lo eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos a lo que es eterno. Ayúdanos a distinguir entre lo que sirve y lo que no sirve, en lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Haz que distingamos entre la paja y el trigo, entre el trigo y la cizaña, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, que todo lo que esté altivo en nosotros se allane, todo lo montañoso y todo lo que esté apocado se levante, todo lo que esté sucio se limpie. Endereza nuestros caminos, Señor, en tu amor y en tu temor. Glorifica tu nombre, Señor. Trae un despertamiento, no solamente en nosotros, sino en tus ministros en el mundo entero. Que tus ministros sean llamas de fuego. Que tus ministros sean llamas de fuego. En el nombre de Jesús. Únenos, toca trompeta, convócanos, haz lo que tengas que hacer. Yo me dispongo y este pueblo conmigo. Yo me dispongo y este pueblo conmigo. Los ministros de esta casa y de este ministerio se disponen, y las ovejas se disponen y dicen: habla, Señor, que tus siervos oyen. Levanta tus manos. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Henos aquí. Gracias por ser tan paciente, tan misericordioso, Señor. Perdona solo los años que hemos perdido. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Que hoy sea un día de levantamiento como lo impartiste al principio, Señor. Por favor, te lo rogamos. Prepara nuestros corazones para que estén dispuestos para lo que tú quieres hacer en estos días. Porque no solamente nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos, sino tenemos que preparar a muchos y disponer a muchos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro por ti, mi hermano, para que Dios te capacite, pero también te disponga y te instruya y te haga idóneo para toda buena obra, en el nombre de Jesucristo. Que tu corazón en este momento sea entregado a Dios, y el Dios del cielo corra a adueñarse hoy de tu corazón y de tu voluntad, para lograr
que tú seas un instrumento como Juan el Bautista para preparar el camino al Señor, no solamente para su venida, sino para todo lo que Él quiera hacer en tu vida y en esta generación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.